Bueno, ahora sí le damos la bienvenida al doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesagui. Ustedes saben, Uruguay rechazó la propuesta de Argentina y Brasil de bajar el arancel Mercosur, y para conocer, bueno, qué análisis se hace de esta situación, cómo esto favorece o enlentece o obstaculiza la intención de Uruguay de flexibilizar justamente el Mercosur. Así que de todo esto vamos a dialogar con él. Bienvenido, Bartesagui, ¿cómo anda? Buen día, un gusto, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿qué análisis hace de esta movida que ha hecho Uruguay? Argentina y Brasil finalmente acordaron en generar esta rebaja del arancel para la importación de productos. ¿Cómo está parado Uruguay en estas decisiones de los dos grandes? Bueno, esa es una decisión que Uruguay acompañó desde el primer momento, porque Brasil lideró la rebaja del arancel externo común de Mercosur, como decías, con una ambición un poco mayor de lo que finalmente termina ocurriendo, porque cede a las presiones de Argentina de que ese corte del arancel sea menor, llegan a ese acuerdo, pero que Uruguay apoyó desde un principio. Pero Uruguay a la vez siempre dijo, de cierta forma, la anuencia de Brasil, de las dos cosas se negocian al mismo tiempo. Rebajamos el arancel externo común, lo apoyamos, que es lo que lideraba Brasil, pero acompañen a Uruguay en la flexibilización del Mercosur, que supone negociar acuerdos con terceros de forma bilateral. Eso venía bien hasta que, de cierta forma, eso se rompe. Argentina logra romperlo con una estrategia diplomática y hace que se empiece a hablar solo de la rebaja del arancel externo común. Es ahí cuando Uruguay dice, bueno, yo esto lo acompaño, pero si me necesitan para tomar esta decisión, quiero que también rebajen, acepten la propuesta de Uruguay de flexibilización. Y esa es la discusión que se dio. Como Uruguay, si bien no se terminó de formalizar, pero se adelantó en algunos medios, Uruguay no acompañaría la rebaja del arancel, lo que hace Brasil el viernes es anunciar que va a avanzar igual. Toma la decisión unilateral de bajar su arancel nacional, rompiendo con el arancel común del Mercosur. Dice que lo hace de forma provisoria y busca una justificación jurídica para eso, pero en definitiva está tomando una decisión muy fuerte que a Uruguay lo deja en una posición de poder seguir adelante con lo que ya estaba haciendo en cuanto a flexibilización, porque, bueno, si se toman decisiones unilaterales desde un lado, se podrán tomar desde otro, ¿no? Claro, el poder de todas maneras de una nación y de otra son bien distintos, ¿no? Para tomar decisiones por sí mismos, digamos. ¿Y qué consecuencias puede tener para complementar también lo que está diciendo Lore en ese sentido, no? No, claro, por supuesto que Brasil, es el 70% de cualquier indicador y es por eso que lo hace, ¿no? Pero en el fondo, Brasil también apoya a Uruguay en la flexibilización. No lo quiere hacer expreso porque no quiere enemistarse con Argentina. El gran socio de Brasil de la región es Argentina, no es Uruguay. Vamos a dejar las cosas claras. Pero lo que hay que entender es que en el fondo es Brasil el que también quiere que el Mercosur se flexibilice. Y lo deja a Uruguay avanzar en ese sentido. Entonces, no es que ahora Brasil va a bloquear a Uruguay en cuanto a la flexibilización. No, está diciendo yo voy a avanzar y te dejo a vos que avances. Bueno, y eso puede generar alguna tensión con Argentina, que es la que, bueno, es el miembro del Mercosur que se ha mostrado más reacio a aceptar la flexibilización del Mercosur, ¿no? Entonces, pero bueno, las tensiones con Argentina han estado siempre, ¿no? Hay que saber gestionarlas, hay que evitar que esto afecte otros puntos de la agenda, pero eso ha ocurrido ahora, ha ocurrido hace unos años, en la historia de las relaciones diplomáticas con Argentina hemos tenido problemas de estos. Lo importante para mí es la diferencia que existe entre la posición de Argentina con la de Brasil. Brasil está apoyando a que Uruguay siga este camino, por lo menos por el momento. Ahora, Bartesagui, ¿cuál es el trasfondo real de esta situación, no? Porque se habla mucho también y se ha criticado esta decisión de Uruguay, que se sigue analizando por parte del gobierno. De hecho, el secretario de la Presidencia así lo dijo los últimos días. ¿Pero tiene algo que ver el TLC con China? Sí, claro, porque la flexibilización, no todo está focalizado en el TLC con China, porque la flexibilización es algo más amplio que implica la posibilidad de cerrar acuerdos comerciales bilaterales con otras economías, no solo con China. Pero China era la opción más inmediata porque hace mucho tiempo que Uruguay ya se viene cuestionando. Avanzar en un TLC con China no es algo solo de este gobierno. Recuerden que Tabaré Vázquez también impulsó el TLC con China. Y a la vez China hace mucho tiempo que muestra su interés con el Mercosur y con Uruguay en particular. Entonces, sí, flexibilizar implica la posibilidad de avanzar con China. Porque sabemos que el Mercosur no quiere todavía abrirse a China, porque China le es todavía muy
muy competitiva en la industria brasileña y en la Argentina. Nosotros tenemos otras características productivas que nos permiten sacar ganancias de esa relación. Entonces sí, si logramos que Brasil apoya que Uruguay continúe con las negociaciones con China, digamos, estamos en el estudio de factibilidad, pero el año que viene se podrían iniciar negociaciones, eso sería lo que Uruguay apuesta cuando habla de flexibilización. Así que lo que hay detrás de la flexibilización no es solo China, es la posibilidad de abrirse al mundo de forma más acelerada que los miembros, pero empieza por China, claramente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo describirías las relaciones y qué peso pueden tener? Tú mencionabas de que Brasil está de alguna manera de acuerdo con Uruguay en la flexibilización, pero no en los papeles, digamos. Por otro lado, las tensiones históricas que hay con Argentina, pero no estamos pasando por un buen momento en cuanto a las relaciones bilaterales. Tú me corregirás si no es así. ¿Cuánto le puede costar a Uruguay? Porque si todo sale bien, bueno, Uruguay podría tomar como cierta importancia o crecimiento si avanza en este relacionamiento con China. Sin embargo, también puede haber otra alternativa, ¿no? Que termine, digamos, minando aún más las relaciones entre los países del Mercosur. ¿Cómo ves caminos alternativos que pueden pasar a partir de este punto en el que estamos? Lo ideal sería que el Mercosur llegue a consensos, que se priorice la cohesión, que se escuche a todos los miembros, que se respeten las normas, pero eso es lo ideal, eso es lo que hace mucho tiempo no ocurre, ¿no? Y además tenemos el problema de las crisis políticas, económicas y sociales permanentes que vive la región. Entonces, es evidente que Argentina no atraviesa un buen momento en su interna, es evidente que Brasil presenta algunas dificultades. Entonces, no tenemos un contexto regional para discutir los temas a fondo, porque es necesario discutir qué Mercosur queremos, hasta dónde vamos a llegar con su reforma. Pero mientras tanto, la pregunta es mientras tanto, y mientras tanto lo que va a corresponder a Uruguay ahora es intentar mantener una relación, digamos, estratégica entre algodones, diría yo, con mucho cuidado, moviéndose con mucho cuidado con Argentina, con Brasil y con Paraguay para evitar, por supuesto, el quiebre, porque la agenda que tenemos con esos países es muy importante, pero sin dejar de avanzar. Ese es el asunto, porque ahora se abre una ventana de oportunidad para que en el Mercosur pasen cosas. Y Uruguay necesita la apertura del mundo. Es bien relevante para su estrategia de desarrollo económico. Entonces, eso es lo que se está buscando ahora. Y se está avanzando, quizás de forma un poco desordenada y de impulso, porque lógicamente estamos en una pospandemia o pensando en que estamos ya iniciando una pospandemia, estamos con debilidades políticas en los países de la región, con dificultades económicas, sociales, no sabemos, con mucha incertidumbre desde el punto de vista político, porque las elecciones en Argentina son la semana que viene, ¿no? Sí, sí. Eso puede darnos otra señal. Lo que está pasando en Argentina con la posible vuelta o no de Lula, que eso va a generar cambios en la política internacional. Estamos en mucha incertidumbre. Entonces lo que Uruguay dice es, en esta incertidumbre tengo que gestionar la tensión con los vecinos, evitando siempre el quiebre, manejándola como se ha hecho siempre, con dificultades, pero avanzando, con el foco puesto en avanzar. Y del otro lado, ¿qué tenés? Claro. Tenés a la segunda economía a nivel mundial que te dice, yo quiero avanzar contigo en un TLC. Entonces Uruguay no puede decir que no a eso, ¿no? Por supuesto, pero por otro lado está que los dos grandes tienen más poder o más margen para tomar decisiones hasta unilateralmente, ¿no? Ya ha pasado, sí, sin respetar, sí, como tú bien decías, lo acordado en el Mercosur. Mi pregunta es, ¿qué margen de acción tiene Uruguay de decir, bueno, no te voto esto, que igual va a salir, ¿no? En la rebaja del arancel, o sea, ¿realmente existe un poder de moneda de cambio? Decir, bueno, te voto o no te voto según me apoyes en la flexibilización. ¿Hay ese margen? ¿Uruguay tiene, digamos, ese margen? Y lo intentó, porque Uruguay quiso conseguir esa moneda de cambio. Lo que pasa es que cuando esa moneda de cambio no se dio, Brasil dijo, yo sigo igual. Pero en definitiva, porque como dijimos, es el grande, estamos de acuerdo que tiene la fuerza para poder hacerlo. Pero bueno, desde el punto de vista legal, ¿cuál va a ser la justificación ahora de Brasil para decirle que no puede cerrar Uruguay un TLC con China? Si vos acabás de emitir una resolución que dice yo bajo mi arancel, afectando el arancel del Mercosur, y como no hay acuerdo, lo bajo igual. No, eso no es estar en un proceso de integración. Entonces, ahora vos le vas a pedir a Uruguay que no cierre un TLC con China porque eso viola el Tratado de Asunción. Pero yo lo acabo de violar el viernes con esta resolución y no pasa nada. Y lo hago porque soy Brasil. No, así no funciona, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, Uruguay ahora tiene una justificación jurídica y China está observando también eso para decir, bueno,
si aquí no se están respetando las normas, bueno, tenemos que avanzar igual porque hay una voluntad política de avanzar, ¿no?, entre esos dos estados, ¿no? Pero de vuelta, más allá de esa moneda de cambio, que podría ser más con Argentina que con Brasil, yo creo que el punto central aquí es otro. Es que Brasil está apoyando de forma tácita, quizás no expresa, como decías vos al principio, no esperemos una resolución de Brasil apoyando a Uruguay para que avance con China, pero Brasil está dejando que Uruguay avance con China, y eso es una señal para China también de acercamiento. Entonces China, si Brasil mantiene esta posición, China va a seguir adelante en sus negociaciones con Uruguay. ¿Y qué pasa con Argentina? ¿Se puede generar algún tipo de consecuencia, algún tipo de bloqueo de determinadas cosas por no votar Uruguay esta rebaja de los aranceles? No creo, no creo porque, a ver, la agenda está... Hay una agenda que siempre funciona, que es una agenda de mandos medios, ¿no? Porque un tema es cuando se reúnen los cancilleres, los ministros, o cuando se reúnen los presidentes. Y otro asunto es esa gran cantidad de reuniones que se realizan con total normalidad a nivel ministerial o que se realizan en las diferentes comisiones cuando administramos recursos compartidos. Eso sigue funcionando, no debemos dramatizar, no tenemos una agenda con Argentina que está totalmente paralizada, ni tenemos un conflicto mayor con Argentina. Lo que tenemos es una diferencia de fondo de nuestra visión de desarrollo económico. Y que es legítima. Uruguay nunca fue a decirle a Argentina, tú tenés que abrirte al mundo porque yo entiendo que la apertura es lo mejor. No. Uruguay lo que le dice a Argentina es, está bien, tú seguís tu modelo proteccionista porque tenés una industria de repente del tamaño que yo no tengo y tenés una relación con Brasil distinta a la que yo tengo, pero no me impidas a mí avanzar en el Mercosur por eso. No me impidas a mí avanzar cuando en realidad me estás dando una justificación legal que no tiene sustento porque, como vimos recién, Brasil y Argentina... Yo les diría que desde el año 97 en adelante violan sistemáticamente las normas del Mercosur. Entonces, no hay una justificación jurídica. Lo que hay es, no quiero avanzar porque no me quiero afectar a mí o no quiero afectar mi relación con Brasil. Bueno, entonces lo que dice Uruguay pone una especie de solución a eso. Dice, ok, no avances vos, pero no, déjame avanzar a mí. Y ese es el nombre de la flexibilización, ¿no? Bien, Ignacio, muchísimas gracias por estos minutos con Arriba Gente, como siempre. Por favor, con todo gusto.